quiero presentar a Walter Luzarreta y a Mauricio Costanzo. Junto a Francisco Fuchs forman este grupo Caos Vonnegut. Walter y Mauricio, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí, Sergio? Sí, perfecto. Vamos arriba. Se escucha más o menos como Caos Vonnegut. Bueno, se escucha bárbaro. ¿Y eso qué quiere decir? No, se los escucha. Recién estuvimos compartiendo uno de los temas que forman parte de este disco. Compartimos Espasmo. Nos sirvió de introducción en esta charla. Y leí, aparte de la gacetilla que ustedes están distribuyendo en los medios de comunicación, y esta salvedad, si se quiere, de que la formación está exiliada de los cánones porque no tienen contrabajo, ¿verdad? Es una comunión de saxo, guitarra y batería. Es un desafío. Es un desafío hacer jazz sin contrabajo, ¿no, Walter? Digamos que ya hay muchas experiencias musicales en ese sentido. Pero sí es cierto que es un desafío porque digamos, al tocar en cuarteto, que hay un contrabajo, un instrumento armónico que también canta, una batería y un instrumento melódico, todo está más claro, se va derecho a lo que hay que hacer, y hay incluso modos de tocar en los que ya la cosa funciona. Claro. Este tipo de tríos exige otro tipo de comunicación musical, y bueno, las decisiones que se toman al hacer la música, no todos los tríos que son así son iguales, ¿verdad? Pero la idea es que el contrabajo no está y nadie trata de suplirlo, ¿se entiende? O sea, claro, no se trata de ver qué hacemos no tenemos contrabajo, entonces tenemos que suplir eso de algún modo. No, el contrabajo no está, y esa es la característica de la música. Y lo que se da ahí es una comunión, eso sí tiene que ver con una cuestión particular de este trío, en la que se decidió, y hay un poco, de ahí viene el nombre Caos Vonnegut, se decidió una cuestión compartida en la que nadie tiene un rol definido, sino que todos cantamos, todos acompañamos, y así sale la música. Mauricio, eso también es un gran desafío y un atractivo de la banda, ¿no? Porque ustedes llegan cada uno con una trayectoria, un recorrido muy importante, y esta confluencia de talentos no siempre significa este discurso colaborativo que están planteando, ¿o no? Sí, eso es así, digamos, y complementando lo que decía Walter con relación al contrabajo. O sea, yo creo que lo que vos decís es lo más habitual es escuchar un contrabajo o un bajo dentro de una formación jazzística. Si bien hay grupos, como contaba Walter, es lo más común. De hecho, en todas las formaciones previas en las que hemos tocado con bajista o contrabajista. Y en este caso, cuando nos juntamos, que es Fran un poco el que nos convoca, nosotros dos, Francisco Fuchs, que hoy no lo tenemos acá, pero que, bueno, es el tercer integrante del trío. Es el centro. Y como, bueno, cuando él nos convoca a armar este trío, bueno, al principio, bueno, sí, vamos a meternos en esta idea, y la misma formación del trío nos implica de una manera distinta que en otras formaciones. Por ejemplo, a mí, en el caso mío, que soy baterista, estoy como mucho más metido, más comprometido por el hecho de justamente que no hay contrabajo, y la formación del trío, y como está planteado el funcionamiento del trío, es constantemente, digamos, metido ahí, no hay tiempo de descanso o de guardarte un poco más porque está otro haciendo, digamos, como el rol principal. Estamos todos compartiendo ahí el rol principal. Y un poco es esto, que nos llevamos muy bien, y nos gusta cuando estamos tocando, nos gusta tocar, pero además escucharnos.
A mí me encantó de la gacetilla que han dado a conocer y es un poco una declaración de principios, si se quiere, ¿no? Una expresión pública de lo que sienten y cómo han ido trabajando. Me encantó la explicación del nombre de la banda, Caos, cómo entendido ese caos, pero también que Walter le sacan el apellido o toman el apellido de un escritor, de Kurt Vonnegut. Sí, Kurt Vonnegut es un escritor que nos encanta. Yo di con sus libros y me parece maravillosa su manera de escribir, su manera de entender el papel de la humanidad también, ¿no? Y bueno, por suerte he logrado contagiar de este gusto a Francisco y a Mauricio. Él justamente habla, porque él es un escritor estadounidense, de estos de la inmigración estadounidense, que es como lo que tenemos nosotros acá en Argentina. Él tiene, creo que el apellido es medio polaco, no sé. Pero él habla de Estados Unidos como una tragedia, ¿no? Como la historia de ese país, como una tragedia en la que el gran problema es que han decidido contar la historia de ese país con héroes y personajes secundarios, ¿no? Entonces la gente vive frustrada porque toda la gente se siente personaje secundario en la historia y ser el héroe, bueno, estás ahí y bueno, vos sos el que conquista a la muchacha, el que salva a la muchacha, el que mata al malo, ¿no? Entonces hay un tipo que sobresale sobre todos y él dice que ese es uno de los principales problemas de Estados Unidos, su concepción de país en el que hay gente que es importante y todos los demás no importan y están ahí como personajes secundarios. Y dijo, y hay una frase que tomamos que está en el disco, bueno, que no es un disco, pero ya hablaremos de eso, que hemos puesto ahí, que es casi lo que da origen al nombre del grupo, que habla del caos. Yo escribiré historias en las que todos los personajes tengan el mismo peso. Cada historia de cada personaje tendrá un peso. Y uno lee los libros y es así. Todos los personajes pueden ser frikis, pueden ser locos, pueden ser enfermos, pero todos tienen su peso en la historia. Y que creo que eso es la vida, al fin y al cabo, ¿no? Y que en la música que hacemos, creo que que ese concepto está trasladado a la música. Nadie es solista, nadie es no es que hay un solista y los demás están acompañando. Todos estamos contando la historia a la vez, como te dije hace un rato. Todos cantan, todos acompañan y todos lo hacen a la vez además. Incluso cuando hay un solo de un instrumento, ¿no? Que se nota que hay un desarrollo melódico de uno de los instrumentos, guitarra o saxo, o en este caso, o batería también, los demás también están contribuyendo a eso que está diciendo ese instrumento. No es que este instrumento está diciendo esto y todos estamos acompañando ese discurso. No sé si se entiende, sí, cómo no. Pero más o menos va por ahí la cosa. Claro, es una apuesta a una música más horizontal, digamos, ¿no? Donde no haya quien se destaque. Y este planteo, este discurso colaborativo, me parece fundamental como planteo, como presentación pública. Pero bueno, Mauricio, recién decía Walter que los ha contagiado a ustedes en la lectura de Vonnegut. Contagio es una palabra que en estos tiempos es terrible. ¿Cómo han hecho ustedes en la pandemia desde marzo del año pasado? Además de un gran peligro, nos ha significado la pandemia que no tengamos público en las presentaciones, que nos hayamos tenido que cuidar, que el distanciamiento, que no poder salir, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con ustedes en la creación musical en este grupo? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Justo en el último ensayo hablábamos un poco de eso.
todo el año pasado obviamente no pudimos juntarnos, no tocamos, y hasta ya entrado este año tampoco. No podíamos ensayar con Frank, que vive en Cinco Saltos. Exploramos todo tipo de software y de experiencias posibles en internet para ver si podíamos hacer música juntos, pero las cuestiones tecnológicas todavía no lo permitieron. Alguna vez logramos con un programa estar Fran y yo conectados con una cosa y escucharnos bien, pero después nunca más lo logramos. Y yo entonces, creo que una zanahoria que nos tiraron ahí para tenernos tranquilos. para hacernos pensar que sirve, pero no. Y estuvimos todo un año sin tocar juntos. Y bueno, justo lo que estábamos diciendo antes de esto de cómo, lo que significa para nosotros tocar juntos, todo lo que implica esto de que cada cosa que yo estoy tocando, a medida que la estoy tocando, estoy escuchando a Walter y a Fran tocando otras cosas, y cómo reaccionamos entre nosotros frente a todo eso. Es como una gimnasia que uno va desarrollando. Nosotros estábamos en un punto en el que estábamos chochos, fuimos a grabar el disco a Buenos Aires, estábamos así, bien conectados tocando, y después estuvimos un año parados por completo. Y cuando nos volvimos a juntar después de todo ese tiempo, un poco a los tres nos pasaba que nos encontrábamos como y ahora a remar de nuevo. ¿Cómo era esto de conectarnos así, de animarnos a lanzarnos al vacío y confiar en el otro plenamente? Y a su vez, durante todo este año, cada uno individualmente estudió mucho, qué sé yo, desarrolló un montón de ideas y cosas que habitualmente se dan ciertas dinámicas de grupo. Volviendo a esto del contagio que decíamos antes, Walter lee algo y cae en el ensayo y dice, miren, leí esto, está buenísimo, léanlo. Entonces después uno lo lee, vi tal película, o cosas así, que no son solo cuestiones de sentarnos a tocar música, decir este es el acorde, o aquella canción va a ser así, sino que estamos todo el tiempo en contacto. Nos veíamos casi todos los días, ya teníamos una relación muy cercana, y de golpe la pandemia nos distanció muchísimo. Claro. A pesar de que nos manteníamos en contacto vía Zoom y seguimos planificando cosas, pero nos faltaba esto de encontrarnos persona a persona. Y en el primer ensayo fue como duro, los tres lo sentimos muy duro esto, ¿viste? Como, perdimos un montón acá. Y después de un tiempo es como andar en bicicleta, creo yo. Lo fuimos no te olvidás, y lo fuimos recuperando, y ya en el último ensayo decíamos, mirá que recordábamos esto que nos había pasado en el primer ensayo del año, y estábamos todos muy contentos de que ya no nos pasaba eso, que estábamos de vuelta muy conectados y disfrutando. Y creo que además eso pasó en todos los planos, ¿no? O sea, el año de encierro al principio fue como algo que casi se tomaba como en broma. Bueno, estamos acá bancándola, nosotros que pudimos tomarnos en broma, yo por lo menos, porque podía seguir comiendo, ¿no? Que es importante eso. Y realmente fue un palo duro para un montón de gente que trabaja el día a día. Pero digo, además de eso, que es otro tema, está el tema de que al principio decimos, bueno, estamos encerrados. Y es un golpe tremendo a la humanidad el estar encerrado también. Necesario, pero al fin y al cabo, una característica de la humanidad es la relación humana. Y ese aislamiento hizo que costara después, yo creo que a todos les debe haber pasado lo mismo, por lo menos a mí me pasó, era como si uno aprendiera a hablar después, cuando había que juntarse de nuevo, ¿no? O sea, es que, Walter, con todas las ganas de juntarse, pero con todo ese aislamiento encima, en el que uno va creando sus hábitos nuevos, uno está ahí. Tu pregunta es muy buena, porque creo que la pandemia ha creado un nuevo orden, y en el que uno ha valorado. El nuevo orden no me gusta como palabra, la verdad, pero quiero decir, diferente, un caos fue distinto. una bisagra. Otro caos. Sí, pero el caos, bueno, justamente, mira, ahora que tiras caos, el caos no es cualquier cosa, porque muchas veces la idea de caos es la idea de que desorden. No importa que estemos juntos. De desorden, ¿no? claro. O sea, no importa qué pasa, no hay un orden, es un descontrol, digamos, el caos. No, el caos es solo una forma, un orden que no. Por el que hay que dejarse
llevar influir, incorporado. ¿no? O sea, el caos, claro, como un modo de conexión nuevo, como un nuevo orden en el que uno no tiene todas las piezas para decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Sino que el caos se va a ordenar, dejar con una fluidez que las cosas se acomoden, no desechando el orden, sino como un orden que no conocemos nada más. totalmente. Y que por ahí dicta cosas más interesantes que si uno quiere predefinirlo antes. ¿Se entiende? O sea, Sí, las sí. cosas no es que están libradas al azar y si tenemos un mal día se va todo al carajo. O sea, la idea es tener una unión sin tanto control de la cuestión, ¿no? Aprender a fluir, creo que en nuestro estudio, y por eso es importante juntarse a tocar. Es Walter, porque Mauricio, es el esta charla del caos también. Esta charla sobre lo que significó para el arte en general la pandemia viene a cuento, siempre hago estas preguntas, porque hemos estado años pidiendo tener aunque sea 10 días de estar en casa para componer, para crear, para disfrutar, y de pronto cuando estuvimos encerrados, que teníamos toda esa posibilidad, nos dimos cuenta de que la creación tiene que ver con el contacto con el otro. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia para la creación artística es eso, aquello que ansiábamos de parar la pelota y poder tener un tiempo de creación en aquella torre de cristal, de estar creando sin que nadie me moleste, etcétera, etcétera. Bueno, nos dimos cuenta de que eso no es tan así. Necesitamos permanentemente de la cercanía, del contacto, de tener al otro allí o a la otra, ¿no? En permanente estado de relación para poder crear. La última preguntita que les quiero hacer, ¿cómo piensan la presentación que se va a hacer de este disco? Bien, tenemos el 2 de octubre vamos a hacer una presentación vía streaming. No la presentación del disco, sino que vamos a estar haciendo música como para un público virtual. Un homenaje a la pandemia. Sí. El primero y el último que vamos a hacer. Claro. Sí. Eso es una cosa que se puede manejar de alguna manera. Nos ha dado... Después vamos a presentar el disco formalmente el 28 de septiembre. Sí. Que ahí va a estar invitada la prensa y vamos a contar un poco sobre el disco y vamos a invitar amigos. Tenemos que decir que no salió al público. No, es para nuestras personas cercanas. Sí, claro. Además Ariel Martín, la verdad que hemos contactado con Ariel, que es fantástico, porque hace falta que cada persona se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Y él sabe ocuparse de eso. Entonces haber encontrado a Ariel que se ocupe de eso, de cómo presentarlo, de la estrategia de prensa y de todo eso, la verdad es que nos ha ayudado un montón, y además que no solo por esta cuestión de profesión, de dar lo que uno necesita para mover el trío, sino porque hay una visión de afuera también, ¿no? Una visión de alguien más que no es uno de nosotros. Los músicos solemos enredarnos en nuestras cosas hermosamente, la pasamos bien enredándonos, pero hace falta también una mirada afuera que pueda decir qué somos, porque nosotros podemos decir muchas cosas. Y ahora, para ser organizado, devolviendo la respuesta, tenemos entonces el 2 de octubre vamos a tocar en el streaming. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí se van a enterar cuándo es el horario y todo, y cómo hacer para adquirir las entradas para verlo. El 28 de septiembre presentamos el disco formalmente ahí ante la prensa. Sí. El 16 de octubre vamos a estar tocando por los collage, las sesiones collage en Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Y la presentación del disco ya al público, ¿tenemos fecha? ¿Tenemos fecha? Tenemos fecha, no me acuerdo yo. Tenemos fecha, acá ves. Tenemos acá la agenda.
Ay. No, no está la fecha. Ah, no está la fecha. Quiero sumarme vamos a tener una fecha probablemente en octubre. Sí. Claro, quiero sumarme al agradecimiento y a destacar el trabajo de Ariel Martínez, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Chipoleti, porque realmente es impresionante el trabajo de Ariel. Del lado nuestro nos facilita absolutamente todo el material, la información. Bueno, en el caso de ustedes, imágenes, los audios. Y bueno, me quiero despedir de ustedes, pero que hable la música, más allá de que nosotros podamos hablar, que nos podamos despedir con Espasmo, que es la música que nos introdujo en esta charla. Walter, Mauricio, muchísimas gracias. Mucha merde para la presentación de este material. Gracias a vos por el espacio. Muchas gracias por la nota, sí, el espacio, la difusión de los artistas. Por favor, sigan ocumándose eso, que es muy bueno. Lo necesitamos. Ahí vamos con Caos Vonnegut y esta parte de lo que será este disco que van a presentar este mes para la prensa y luego ya en octubre para el público en general. Caos Vonnegut haciendo Espasmo.